Ustedes vieron que el domingo pasado tuvimos la predicación que se llama Evidencias de nuestra salvación. Para aquellas personas que no estuvieron presentes, pero les gustaría recibirla, está en el canal. Está bien, hermanos, está en el canal de YouTube para que ustedes entren y la puedan escuchar. Me parece, hermanos, que es muy importante, sea la palabra que Dios está dándole a esta iglesia. Y yo sé que no solamente esta iglesia, es algo que Dios está hablando fuerte a las congregaciones. Así que hoy seguiremos con el tema que tiene que ver con la salvación. Y se llama salvos, diga conmigo, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Amén. Uno sabe, hermanos, que siempre hablamos de la salvación, acá en la iglesia, en el medio cristiano, en el medio evangélico, se habla, se predica, se enseña, es la punta de lanza de la iglesia hablar de la salvación. Amén. Así que vamos a predicar sobre salvos de qué. Escuche bien, salvos de qué. Amén. Todos sabemos, hermanos, que las verdades espirituales en el tiempo que nosotros estamos viviendo no son muy buscadas, tampoco son muy comprendidas para estos tiempos. Y lo digo porque uno que ha estudiado historia del cristianismo se ha dado cuenta que las enseñanzas, las cosas que dice la palabra de Dios, los caminos del Señor, en otras épocas, en otros tiempos, escúcheme bien, la gente era en cierto sentido religiosa o cercana a las cosas que eran espirituales. Amén, hermanos. Podemos decir, depende, digamos, del trasfondo cultural, religioso, político que tuviera esa nación. Normalmente la gente tenía un conocimiento de Dios, un respeto por las cosas del Señor y también un acercamiento para buscar de Dios. Fuera correcto o fuera equivocado, pero la gente buscaba y respetaba a Dios. Amén. Y las cosas del Señor. Pero ¿qué estamos viviendo nosotros en este tiempo? Bueno, yo soy testigo de lo que estoy viviendo en esta época. Yo nací en el año de 1967. Amén. Soy de ese modelo. Amén. Y como dicen que ya no hay repuestos para el 67, yo creo que todavía no los ocupamos, pero vamos para adelante. ¿Está bien? Déjeme decirle, hermanos, que en estos tiempos la gente a veces se confiesa o se declara, por ejemplo en España, la mayoría de personas dice que son agnósticas, no gnósticas, sino agnósticas, es decir, que ellos no creen ni dejan de creer, sino que para ellos, cuando se habla de Dios, es irrelevante o ellos son indiferentes a si Dios existe o Dios no existe. Usted les pregunta, ellos van a decir que a ellos les da igual. ¿Escucharon bien? Eso es lo que pasa en los tiempos en que estamos viviendo. Pero no solamente es en España, estamos hablando de las nuevas generaciones. Pero no vayamos tan largo, ahora pensemos en nosotros los que somos cristianos. Está bien, vamos a hablar de nosotros, del pueblo de Dios. Y yo le pregunto a nosotros que somos cristianos, ¿saben ustedes lo que implica su salvación? ¿Escucharon bien? ¿Saben ustedes de qué los salvó Dios? ¿Saben ustedes en sí todo lo que conlleva esa palabra? Ser salvos. Y hermanos, casi digamos podríamos reducirlo a, a lo siguiente. La gente cuando los cristianos le preguntan, ¿ser salvos de qué? Y la gente dice, del infierno. Como que eso es lo único que nosotros hemos digerido y entendido. Amén. Para no ir al infierno. ¿Salvos de qué? Para no ir al infierno. Amén. Una campaña evangelística. Salvos para no condenación eterna. Creo que todos los que estamos aquí
podemos levantar la mano y decir, eso es lo que yo aprendí, pastor, en tantos años de estar en los caminos del Señor. Levante la mano si esto es así. Amén, ¿verdad que sí? Pero, ¿salvos de qué? ¿De qué te salva el Señor cuando usted ha depositado su fe en Jesús? A ustedes les gustaría saberlo, hermano. Levante la mano para ver si me estoy comunicando y estoy haciendo clic con ustedes. Sí, muy bien. ¿De qué será? Amén. Hoy vamos a estar estudiando a través de la palabra del Señor. Queremos contestarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿De qué somos salvos? Amén. Para que nosotros podamos exclamar lo que dice el pasaje en el libro de Apocalipsis. Por favor, 7 del 9 al 12. Porque, hermanos, sépanlo que Apocalipsis, que 7 del 9 al 12, hermanos, ahí están las personas que han sido redimidas, salvas en todos los tiempos, en todas las edades, de todas las naciones, hermanos, que fueron salvadas por el Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, dice la palabra, la cual, escúcheme bien, dice la palabra para que ustedes vean que son los salvos de todas las épocas, de todos los tiempos, amén, de todos los países, amén, de todas las diferentes iglesias, que sabemos que solo hay una iglesia, pero hay denominaciones, dice la palabra, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Y vea lo que dice, y tribus, porque hay tribus. Amén, hermanos. ¿Y qué dice la palabra? Y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se recuerdan las palmas, verdad? Que cuando el Señor Jesús estaba entrando a Jerusalén, ellos sacaron palmas y decían, ¿verdad, Osana? Bueno, estamos hablando de un evento significativo de triunfo. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, digámoslo juntos, ¿qué le parece? Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. Digámoslo juntos otra vez. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y vea lo que sucedió cuando ellos dijeron eso. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes ven, hermanos, en este cuadro futurista, hermanos, profético de lo que va a pasar en el cielo, hay un motivo de alabanza, hay un motivo de adoración para Dios, y es la salvación, amén, de los redimidos, de cada una de estas personas que estaban hoy ahí en el cielo, hermanos, glorificando y exaltando a Dios en los cielos, porque habían alcanzado su salvación. Gloria a Dios. Y sabemos que esto es algo futuro, porque está en el Apocalipsis diciendo de las cosas que van a pasar al final. Y yo le decía al Señor cuando estaba leyendo este pasaje, yo sé que yo estoy en esa multitud. ¿Lo sabe usted? Y pastor, ¿de dónde saca usted esta certeza para saber que usted va a estar ahí? Porque Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que todo lo que el Señor dijo en su palabra, eso es lo que va a suceder. Yo le entregué mi vida a Cristo y hermanos, si Él me salvó, y yo creo en lo que dice Dios a través de su palabra. Amén, hermanos. Pero hagámonos la pregunta de nuevo. ¿De qué somos salvos? ¿Por qué tanta alabanza?
¿Por qué, hermanos? Todos, tanto los humanos como los seres celestiales, estaban alabando y exaltando al Señor por la salvación. Y le voy a explicar por qué. ¿Está bien? Déjeme decirle que nosotros somos salvos de nuestros delitos y de nuestros pecados. Amén. Somos salvos de nuestros delitos y pecados. Y voy a invitarle para que busque en el libro de Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Le pido a Dios que me dé sabiduría para poder explicar bien este pasaje y que usted entienda el significado de lo que significan delitos y pecados. Amén. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estaba usted? Muerto. ¿Y por causa de qué estaba muerto? Dice la Biblia, la palabra de Dios, usted estaba muerto en vuestros pecados y delitos. Hoy la gente hoy dice, a nadie le importa lo que yo haga, es mi vida. Lo que yo haga a nivel personal, oculto, mientras no perjudique a nadie, es cosa mía. ¿Es cosa suya? Sí, es cosa suya. Y porque es cosa suya, usted va a ser juzgado también por lo que ha hecho. Por sus delitos y por sus pecados, un día seremos nosotros juzgados, dice la palabra, exceptuando lo que dice aquí. Ahorita vamos a ver, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Se supone, dígale que está a la par, se supone. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Porque si usted sigue siendo el mismo y no ha cambiado, eso dice mucho. Dice la palabra, siguiendo, ¿qué dice la palabra? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y yo le pregunto, ¿quién está operando en su vida hoy? ¿Quién está trabajando en su vida hoy? Hermanos, aquí dice la palabra, en otros tiempos, el enemigo de nuestras almas, Satanás, era el que trabajaba en cada uno de nosotros, en otros tiempos, cuando no conocíamos de Cristo. Dice la palabra, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice la palabra, ¿hijos de qué? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y vea que está entre paréntesis. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces, hermanos, ¿de qué somos salvos? Y vamos a pensar de nuestro estado y de nuestra condición. Amén. Porque por causa de nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos así sencillamente, estábamos muertos en vida. ¿Escuchó bien, hermanos? El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y entonces está muerto en vida. Y aunque no lo sepa, y aunque respire, y aunque usted lo vea, hermanos, caminando y andando y gozando y haciendo de todas las cosas, hay un veredicto para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Dice la palabra que ellos están muertos por sus delitos y por sus pecados. Amén. Y es que esta figura que aparece en la palabra de Dios es lo que nos dice que, hermanos, es una forma de ser. Es una forma de vivir. Amén. Y de esta forma de ser de antes es la que Dios te salvó. Recíbalo y dele gracias a Dios. Amén. Dele gracias a Dios de lo que Dios te salvó. Amén. Porque cuando nosotros pensamos en salvación, debemos de pensar
en que nosotros andábamos haciendo delitos y andábamos ¿qué? Haciendo pecados. Y para nosotros era de lo más normal del mundo. O sea, para la gente cuando está en el mundo y hermanos, si no conoce las cosas de Dios, déjeme decirle, hermanos, que para ellos es, todo el mundo lo hace. ¿Por qué va a ser malo? ¿Ah? Porque resulta que la conciencia está entenebrecida. El entendimiento está entenebrecido. Entonces, es yo primero y yo después. Y los demás no nos importa. Sálvese quien pueda. Amén. Entonces las personas viven solas para sí mismos. Y el sí mismos, hermanos, es una vida que también lo va a llevar a uno por un derrotero. Y la palabra dice que es un derrotero que es delitos y pecados. Amén. Entonces, nosotros vivíamos haciendo delitos y pecados antes de que Dios nos salvara, antes de que Jesús nos salvara. Y dice, ay, pero pastor, sí es cierto que andábamos haciendo delitos y pecados antes de que el Señor nos salvara. Éramos para nosotros no el delincuente solamente el que está metido en la cárcel, porque como dicen muchos, hay muchos delincuentes que andan en la calle nada más que no los han atrapado. ¿Es cierto o no es cierto? Pero no solamente es delincuente, hermanos, aquella persona que la ley dice que es delito, porque está la ley del hombre que sabemos que tiene que parecerse a la justicia que aparece la que Dios dice, pero también está la ley de Dios. Y la ley del hombre, hermanos, es la acción, pero Dios va más allá de la acción. Dios ve el corazón. Amén. Entonces, nosotros antes hacíamos delitos y pecados como si fuera algo natural. Pero ahora que llegó el conocimiento de Dios, debemos de ser diferentes. Amén, hermanos. Porque Dios nos está dando la luz de lo que está bien y de lo que está mal. Dios nos da el Espíritu Santo. Y hermanos, nuestra conciencia es redarguida a través de lo que Él nos enseña en su palabra. Entonces, hermanos, antes hacíamos, dice la palabra en el versículo, si lo nota, que usted y yo hacíamos así sencillamente la voluntad de la carne y los deseos de la carne. Amén, hermanos. Un día estaba yo haciendo una fila para pagar un recibo en el ICE y estaban dos hombres atrás. Y resulta que cuando estaban ahí atrás, yo escuchaba sin querer, no era que yo era un vino ni estaba poniéndole atención, pero hablaban duro. Pero estaban hablando ellos de su forma de ser y estaba hablando de que él era una persona que le gustaban las aventuras y que tenía a su esposa, pero que él no veía nada malo si que le salía una, que si le salía otra, que si, y era un pícaro, pero estaba delante de su amigo, como decimos nosotros, ¿cómo se dice? Rajando de que era muy galán, seguramente, o un picaflor, o muy pícaro, lo que quieran decir. Y entonces él no lo veía como malo. Escuchen bien, él lo veía como si fueran trofeos. Vea qué interesante la cultura, porque él lo veía así. Pero si hubiera sido una mujer la que hubiera dicho eso, ¿qué opinión genera en la sociedad alguien que haga eso? Lo ven como malo. Ve la hipocresía que muchas veces hay en el corazón del hombre. Entonces la gente hace los deseos de la carne, como cualquier cosa, y se enreda y se mete en asuntos de luego que no puede salir, y más bien, hermanos, queda más agarrado y encadenado. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos en esa condición, pero Cristo vino para hacer algo en nosotros. El Señor vino para cambiarnos el rumbo de cómo nosotros vivíamos. Amén. Porque dice la palabra del Señor que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Así de sencillo. Hermanos, ¿para dónde va San Vicente? Para dónde va toda la gente. Así éramos nosotros antes, ¿de acuerdo? Pero el Señor vino para hacer un cambio. El enemigo operaba en nosotros. Seguíamos su influencia. Él ponía deseos, tentaciones.
Pero ahora nosotros tenemos un Señor y no es Satanás. Nuestro Señor se llama Jesús. Diga conmigo. Ahora yo sirvo a mi Señor que se llama Cristo. Diga conmigo, Jesucristo es mi Señor. No solamente es mi Salvador. Jesucristo es mi Señor. Aleluya. Saben, hermanos, que para que una persona le condenen en un juicio, hermanos, ¿qué se ocupa para que una persona sea hallada culpable? ¿Qué se ocupa, hermanos, para que una persona sea hallada culpable en un juicio? Algunos dicen que, bueno, que sea incriminado, 1, 2, que haya pruebas, que haya testigos, ¿verdad que sí, hermanos? Y por eso entonces una persona va a ser juzgado acerca de lo que hizo mal. Entonces, quiero decirle que todas las cosas que usted hizo mal lo incriminan. ¿Usted cuántos sus pecados? ¿Cuántos pecados ha hecho desde que usted tiene conciencia de lo bueno y lo malo? ¿Cuántos de los que están tenemos conciencia de lo que es bueno y malo? La primera vez que usted mintió, que fue rebelde, que fue desobediente, que usted robó, que usted, no sé, desde que nosotros fuimos creciendo. Hermanos, nosotros no contamos nada de esas cosas. A usted no le importa posiblemente. Pero ¿saben una cosa? Dice la palabra en el libro Apocalipsis, capítulo 20, que hay un libro y usted va a ser juzgado por las cosas que están escritas en ese libro, buenas o malas. Entonces, nosotros no contamos eso, pero hay alguien que sí está contando todo eso en el cielo. ¿Escuchó eso, hermano? Todas las cosas, delitos y pecados que hayamos hecho, que nadie sabe. Usted engañó a su mamá, se dejó el vuelto. Ella no se dio cuenta. Pero ¿sabe qué, hermanos? Todo pecado está siendo ¿qué? Apuntado en esos libros. Todos están apuntados en ese libro. ¿Cómo lo ve? ¿Sabe para qué? Porque ya nos conocemos, Dios conoce nuestra naturaleza. Que si nosotros nos presentamos delante del juez, vamos a decir, no, no fui yo, no, no es cierto, no, es que a mí me empujaron, es que usted siempre va a tener un pretexto, una excusa, una justificación de por qué usted es así. Pero dice la palabra de Dios que nadie se podrá justificar delante de él. Eres injustificable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Entonces, ahí están los delitos. Te voy a tráigame los libros. Y en los delitos va a aparecer año, fecha, momento, lugar. Y nosotros decimos libros porque es la forma en que la palabra de Dios describe para decir que está marcando los eventos, las acciones. Y que entonces, ese no es usted, ese es usted. Nada más que más joven, Damaris, ese es usted. ¿Ah? Ese es usted con bigote. Entonces, hermano, cada uno de nosotros va a ser juzgado por esas. Y esos delitos, escúcheme bien, esos delitos te incriminaron. Te incriminaron para ser juzgado. Y resulta, hermanos, que ¿dónde vas a hacer? ¿Dónde vas a esconderte? ¿Qué vas a decir en ese momento? La palabra de Dios nada más dice, hermanos, culpable. Culpable. Solo hay una forma de escapar de sus delitos y de sus pecados, que son las pruebas que a usted lo incriminan. Y es la sangre de Cristo. Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él dijo una palabra que hoy nosotros no la entendemos. Él dijo, consumado es, que significa en griego tetelestai, que significa, hermanos, es pagado es. La deuda, el acta de decretos que había contra nosotros fue cancelada. ¿Sabían ustedes que a los criminales, los romanos, cuando los metían en la cárcel, en el calabozo,
hermanos, la persona afuera le ponían, ¿sabe qué? Un papel, hermana Olga, le ponían un papel clavado y decía, este hombre tiene tantos años de sentencia para ser encarcelado por este delito que cometió contra el Imperio Romano. Un ejemplo, robó, hizo un crimen, no sé lo que fuera. Ahí estaba. Pero ¿sabe qué hizo Jesús por nosotros? El acta de decretos que nos era contraria, lo que te acusaba a ti, en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, cancelada está tu deuda, la estoy pagando por ti. Alábele que Él vive. Y se preguntan, ¿dónde están mis pecados? La palabra de Dios dice que fueron mandados, lanzados al fondo del mar. Entonces, los que somos salvos, tenemos la bendición de que todas las pruebas, todos los delitos, todas aquellas cosas fueron canceladas, porque Cristo llevó el castigo que usted y yo no merecíamos para que usted fuera librado de ese juicio. Dele gracias a Dios. Amén. No solo nos perdonó por su misericordia, sino que sabe qué hace el Señor. Nos cambió. Nos cambió. Porque piensen ustedes si una persona que es apenas está siendo nuevo en la delincuencia y un joven y hizo algo malo, a veces hay jueces que le dicen, lo voy a absolver, pero no vuelva a cometer este error. Y le ponen, no sé, cosas que haga de ayuda social y cosas así, ¿verdad? No sé si lo han visto, ¿verdad? Pero si vuelve a caer en lo mismo, ya ese juez no lo va a mirar, hermanos, con la misma benevolencia, porque le está diciendo, ¿usted está haciendo qué? Usted está, aquí lo tengo, siendo recurrente en ese tipo de delito. Y hermanos, ya perdió ese derecho. Voy a explicarles. Nosotros, por la misericordia de Dios, el Señor nos perdonó, nos salvó. Pero no solamente eso, Dios no quiere que usted siga siendo el mismo. Dice la palabra del Señor, el que robaba, no robe más. Amén, hermanos. El que mentía, el que hacía lo otro, el que era adúltero, el que era esto, que era lo otro, todo, cualquier pecado, de la forma que sea, dice, no más, porque les voy a hacer un cambio de corazón y de mente. Pondré mis leyes, dice la palabra en el libro de Ezequiel, en vuestras mentes y en vuestros corazones. Ese es el poder que tiene Dios para cambiar a una persona y hacerla, diga conmigo, nueva, diferente. No solo es absuelto de la condenación, sino que el Señor nos cambia la mentalidad para que no sigamos haciendo los mismos delitos y pecados. Así que cuando aceptamos a Cristo ya no es normal, es antinatural cualquier cosa que nosotros hagamos. Por eso el Espíritu Santo nos llama a la conciencia para que nos redarguye. ¿Cuántos dicen un amén? Gloria a Dios. Entonces alabe a Dios porque Dios lo salvó de sus delitos y de sus pecados. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero también, ¿de qué nos salva Dios? Y Dios nos salva de estar separados de la gloria de Dios. Vamos a buscar, por favor, el libro de Romanos 3, 23 al 25. Esto es muy importante que usted sepa. Quiero que se lo lleve a su corazón para que usted se dé cuenta de lo que esto implica. Dice la palabra, cuando estoy hablando de que Dios nos salva de estar separados de la gloria de Dios, observen lo que dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice la palabra? Todos pecaron. ¿Están qué? Dígalo conmigo. Y están destituidos, separados, apartados,
echados. ¿De qué? De la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre, hermanos. Dele gracias a Dios por la sangre de su Hijo Jesús. Por medio de la sangre de Cristo Jesús ha sido propiciación para que usted y yo seamos salvos. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, que dice la palabra, los pecados pasados. ¿Se dan cuenta del poder de Cristo? Aleluya. Hermanos, siempre cuando estamos hablando de salvación, ya les dije, el tema principal, el enfoque que se usa es no ir al infierno. O sea, soy salvo para no ir al infierno. Pero se está perdiendo de vista que no es solamente no ir al infierno, sino lo que usted se perdería por ir al infierno. ¿Escuchó bien? No solamente es no ir al infierno, sino lo que usted se perdería si usted fuera condenado y fuera al infierno. ¿Me están poniendo atención? ¿Qué es lo que usted se perdería, hermanos? Lo que dice la palabra del Señor, estar en ese lugar donde está la gloria de Dios. No solo es librarnos de que usted y yo pasemos la eternidad en ese lugar de tormento que se llama infierno, sino el que usted no pase la eternidad en este lugar donde está la presencia, donde está la gloria de Dios. Ese lugar donde Dios mora. Ahora, ¿cómo será el lugar donde Dios mora, hermanos? ¿Cómo será el lugar donde Dios mora? Piensen un momento. Nosotros le llamamos en la palabra de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén, hermanos. Nosotros le llamamos ¿qué? Al lugar donde Dios está, donde está Él, su gloria. Le llamamos cielo. ¿Cómo le llamamos? Cielo. Amén. Entonces, ¿qué es el cielo? ¿Cómo es ese lugar? Así de sencillo, vamos a verlo. Hagámoslo así. El cielo es lo opuesto al infierno. ¿Escucharon bien, hermanos? Si el infierno, como lo vamos a ver ahorita, es un lugar de tormento, el cielo es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Es el extremo de lo que es el infierno. ¿Y por qué es así? Porque ahí está Dios. Dios vive y habita y llena todo, pero donde Él está sentado está su trono y de donde está su gloria. El Señor Jesús dijo en San Juan 14 del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Escuchó? La casa de mi Padre. Amén. Y nos dice que en ese lugar hay muchas moradas para los creyentes en Cristo Jesús. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice el Señor Jesús, vosotros también estéis. Amén. Y 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo imagínense en ustedes cómo será ese lugar que Dios ha preparado para los que recibieron a su Hijo en su corazón, los que le entregaron su vida al Señor, los que tuvieron fe en el Señor Jesús y en lo que hizo en la cruz del Calvario. Mientras tanto lo rechazan, usted y yo, si es así, que lo recibimos, Dios ha preparado un lugar. Ahora, usted puede pensar en lo siguiente. A ver, le voy a usar una forma, nada más. ¿Existirá algún color que el ojo humano no haya visto? ¿Algún color?
Nosotros tenemos los colores primarios, secundarios, etcétera, pero ¿existirá algún color que no haya visto el ojo humano, el ser humano? Usted no se lo puede imaginar. ¿Habrá algo que el oído no haya escuchado? ¿Alguna melodía, algún ruido, alguna forma? Y uno dice, es que yo creo que nosotros hemos ya escuchado todo. Y según la palabra de Dios, Dios ha preparado cosas maravillosas que el hombre no puede imaginar ni entender, como recompensa, gratificación de su gracia. Tal vez es una contradicción decir recompensa, más bien es la misericordia de Dios. Pero es decir, aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Y el Señor ha preparado, hermanos, cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Y que Dios nos siga abriendo la mente para entender lo que está pasando cuando hablamos de que ya somos salvos por medio de la fe en Cristo. Lo que Dios nos dice va a dar, además, dice, conozco a un hombre. ¿Está poniendo atención? Conozco a un hombre, dice Pablo. Pero ¿qué sigue? Lean bien. Conozco a un hombre en Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿De quién estaba hablando él para decir con tanta autoridad eso? De él mismo. Amén, de él mismo. Porque él mismo no se da cuenta qué fue lo que pasó. Si fue que el Señor lo llevó en el espíritu, se lo llevó con tu cuerpo. Porque la palabra de Dios dice, fue arrebatado. ¿Se acuerdan Elías? Que también ahí se usa la palabra que fue arrebatado de un carro de fuego. Amén. O Enoc. Pero aquí dice, fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, dice él. Que fue arrebatado ¿a dónde? ¿A dónde entonces está el paraíso? ¿A dónde está ese lugar precioso, hermoso, maravilloso donde estuvo Adán y Eva? Dice, al paraíso, Dios lo tiene arriba, aleluya. Porque primeramente mencionó el tercer cielo y ahora está diciendo el paraíso. Aleluya, amén. No crea que es que allá en Babilonia, por tal río, el Éufrates y acá, hagamos números, ¿dónde estuvo el paraíso? Estuvo, pero ahora está en el tercer cielo. Escrito está en su palabra, amén, hermanos. Donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre que dice expresar. Solo piense, hermanos, lo que nos perderíamos. No solo el castigo que recibiríamos si no somos salvos, sino de lo que usted se perdería. De lo que se perdería. Creo que alguien por ahí puso una entrevista a un hombre que le estaban diciendo que, a un pastor, perdón, un ministro de la palabra, que le estaban, una reportera diciendo si sobre el cielo, si Dios existe o no existe, si existe cielo o si no existe, si existe infierno o no existe. Y entonces el predicador le dijo, vea, hagamos lo siguiente, piénselo. Si fuera lo siguiente, si todo lo que dice la palabra de Dios no es cierto y yo me muero, nada perdí. Pero si todo lo que la palabra de Dios dice es cierto, hay cielo y hay infierno, y yo no lo creí, y me di cuenta ya cuando me morí y llegué a la presencia de Dios, que sí existía y yo no lo creí, lo perdí todo. Lo perdí todo. Y eso es para todos los que están aquí, hermanos. Amén. Mucha gente, tenemos una cultura que no creen en las cosas espirituales y se la juegan el chance. Saben, hermanos, mi papá, cuando se peleaba con mi mamá, él es chino, y mi mamá siempre le inculcaba, chinito, arrepiéntete. El dinero no lo es todo.
porque él era solo trabajar. Usted sabe cómo los chinos trabajan, ¿verdad, hermanos? Parecen hormigas, no hay feriado, hermanos, nada, dele y dele y dele, ni ropa se compran, con la misma ropa andan percudida. Y así era mi papá, dele y dele y dele y dele. Y él pensaba que lo más importante en esta vida era hacer plata y aquí y allá. Y mi mamá le decía que no. Dice, cuando uno se muere, lo echa en el hueco, tierra, todo se terminó, decía mi papá. Oigan. Pero un día le salieron piedras en los riñones y estaba con un dolor que se estaba muriendo. Y entonces fueron a la clínica bíblica y él tenía mucho dolor. Mi mamá aprovechó ese momento para decirle, Chinito, usted no cree, ¿verdad? En Dios. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? ¿Quién no va a ayudar? Porque lo único que lo puede ayudar a usted aquí en esta situación para que no se muera es Jesús. ¿Sabe qué? Entonces él empezó a levantar las manos llorando. Jesús, Jesús, sálvame. Jesús, sáname. Ese chinito materialista, hoy por hoy, para la honra y la gloria de Dios, oramos juntos. Cada vez que llegamos a su casa, cada vez que salimos. Año nuevo, él mismo pide oración. Y él mismo hoy entiende que hay un cielo y que hay un infierno. Yo le pregunto, hermanos, es importante que recalquemos de lo que nos salva el Señor, de lo que vamos a recibir cuando, hermanos, estemos allá en el cielo. Amén, hermanos. Él lo creó para bendecirnos, porque Él nos ama y tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Lástima los que no le creen. ¿Qué prefieren? ¿Los placeres de esta tierra? ¿La Disneylandia de este mundo? ¿Cierto? ¿El jolgorio de este mundo? ¿Las fiestas de este mundo? ¿El pecado de este mundo? Antes que lo que Dios tiene reservado en los cielos. Por eso los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Se necesita fe, creer en Cristo. Y si usted cree en Cristo, cree todo lo demás que está en la palabra de Dios. A su nombre. Por favor, llévese esto último. Pero también sabe que el Señor nos salvó solo para darnos la salvación y la vida eterna. Un día, hermano, me pasó, hermano Guillermo, yo predico la salvación, evangelizo y todo. Cuando yo estaba recién casado, o sea, estaba en mi primer año de matrimonio, un señor llegó a la iglesia, llegaba y decía, yo salí de la cárcel, pero ya quiero ser diferente. Yo salí de la cárcel. Y una vez nos dijo, no tengo donde dormir. Hay una señora que me alquila un cuarto, me alquila un cuartito, pero ella dice que ella no se lo puede alquilar a cualquiera, que solo se lo alquilaría a un cristiano. Y tenía mucho sentido. Me dice, pero necesito que alguien vaya y le diga a esa señora que es cierto, que yo estoy yendo a la iglesia, para que ella sepa dónde queda la iglesia y que esto es cierto. Cristiano, que no me cree. Entonces nadie se atrevía. Yo le dije, ya yo voy. ¿A dónde queda la cosa? Yo voy con ustedes. Después del culto salimos y yo voy. Más usted que quiere cambiar de vida, no sé qué. Bueno, la cosa es que le dije a mi esposa, voy con él. Yo pensé que era aquí por los barrios del sur, que era por aquí, por Cristo Rey o por algún lado de estos, hermanos. Me dice, es en Escazú. Cuando dice que es en Escazú, ya yo me pongo a pensar. La cosa es que me voy para Escazú con él, me monto en la microbús, le sigo hablando de que si yo muriera en estos momentos, yo voy para el cielo. Que es necesario arrepentirse de sus pecados y tener a Cristo en el corazón. Que ya yo lo hice cuando tenía 17 años y le empiezo a contar mi testimonio. Y yo le decía, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo sé lo que me espera de parte de Dios. Un cielo, el cielo. Y yo sé también de que ya de lo que me libró Dios. Y yo venía hablando de la palabra del Señor con denuedo, con amor, con poder, ahí a la par de él. Era de noche, para que sepan, tipo 9 de la noche. Y eso, hermanos, cuando yo veo que esa microbús de Escazú sigue subiendo para arriba, usted sabe esas montañas, para arriba y para arriba.
Y voy viendo que va quedando las casas atrás. Y yo le dije, disculpe hermano, pero ¿dónde es el lugar? Ah, ya aquí nos vamos a bajar, es aquí. Ya casi llegamos, nos bajamos. Y me dice, sígame, sígame. Y hermanos, empezamos a entrar. Y le digo yo, ¿estás seguro que es por aquí? Sí, es por aquí. Me empieza a llevar por una urbanización que apenas estaban construyendo. Estaban las casas en obra gris. La calle no estaba con asfalto, estaba con barro y todo. Apenas estaban, y hermanos, si se veía charrales y por allá se escuchaba el río y yo así detrás de él. Y le digo yo, ya casi así, ¿verdad? Y le digo, y discúlpeme, ¿a dónde es? ¿A dónde es la casa? Es que aquí todo es todo muy oscuro. Me dice, allá ve donde ve aquella lucecita que está allá. Hermanos, ya me cayó el 4. Yo le dije así, le dije, vámonos por otro lado, no es que nos estamos embarrialando, debe haber otro camino. Y empiezo a echar para atrás. Cuando el hombre pega carrera y saca su revólver y me dice, usted no va para ningún lado. Y usted me da todo lo que tiene, porque estoy desesperado. Así me dijo, hermanos. Se agarró un primario porque yo no tengo mucha plata. Pero me robó el famoso relojito de esos Adaka electrónicos que había en aquel tiempo. Me robó mis anteojos y me robó mi anillo matrimonial y una billetera limpia. Pero yo hubiera quedado contento si tan solo hubiera hecho, me voy y salgo huyendo. No, pero él me dijo, siga caminando para adentro. Siga caminando. Y yo digo, pero si ya me robó, ¿para qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere más de mí? Y me dice, métase en ese lote. Y se oía un río, hermanos. Se oía el charral, un río allá. Y en esos días habían aparecido montones de gente muertas que nadie sabía quién era el asesino. Y yo dije, no puede ser. Una vez más dije, no puede ser que así termine mi vida. Recién casado. Hermanos, vean, yo vi toda la vida de uno le pasa. Porque llegué a un momento donde yo dije, como que el hombre me decía, usted cree que si se muere se va para el cielo. Que usted cree que tiene vida eterna. Ya lo voy a mandar para allá. Ya lo voy a mandar directito al cielo. ¿Para qué? De lo que venía hablándome usted. Vea, hermanos, eso es lo que sentía. Pero vea lo que es el poder del Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo. Ese hombre estaba ansioso, rabioso, levantó el revólver para pegarme. Y me dije, siga caminando, lo voy a golpear. Y yo le dije, la sangre de Cristo me cubra. Y él bajó la pistola. Dice, si no lo mato aquí mismo, porque yo estoy desesperado, va a hacer una matazón a quien sea el que se asome. Así dijo. Y yo sabiendo que era un expresidiario y a saber por qué estuvo metido en la cárcel. ¿Saben, hermanos? Lo único que hice fue, cuando él me estaba viendo así con el revólver, yo le dije a él, tranquilícese, ya usted tiene todo lo que quiere, siga caminando, yo no voy a pegar gritos, yo no lo voy a acusar ni nada, siga caminando. Váyase usted por donde entró, yo me espero aquí. Hermanos, yo estaba así, temblando, de verdad uno se pone muy asustado, porque usted sabe que está entre la vida y la muerte, un lugar oscuro, solo un asesino o un loco, uno no sabe quién es, quién sabe más allá que pudo haber pasado, pero ¿sabe qué? En autoridad del Señor Jesús me hizo caso. Y él se fue. Yo no era ni pastor, era un joven como cualquiera de ustedes, como Ismael o así, como Axel, así. Y hermano, ¿sabe qué sucedió? El hombre se fue echando para atrás y cuando llegó a cierta distancia se me quedó apuntando con la pistola. Hizo así, como 50 metros o 30 metros, me hace así en la oscuridad, me hace así, me hace. Ay, Dios. Cuando me hace así, ¿sabe qué hice yo? Yo era flaquito. Yo me puse así. Yo me puse de perfil porque yo dije, yo flaco, pero así tendría que tener demasiada puntería. Demasiada puntería. El hombre se fue. El hombre se fue, hermano. Yo le di tiempo que se fuera. Váyase. Y yo me quedé ahí esperando, orando, alabando al Señor porque estaba aún vivo. Y le daba gracias a Dios. Y hermanos, cuando yo paso como media hora, hermanos, yo me fui. Y la primera casa que encontré pedí auxilio.
Y me dieron un vaso de agua, hermano. Le digo, ¿me podrían regalar un vaso de agua? Es que me acaban de asaltar. Y así, me dieron el vaso y yo, así estaba, hermano. Así estaba. ¿Qué le pasó, muchacho? ¿Ustedes no nos vieron pasar? No, no los vimos pasar. Me acaban de asaltar una persona así, dice. Y yo tengo miedo, mejor enciérrese porque usted no sabe quién es ese tipo y le puede hacer daño. Me dice, no, nosotros lo vamos a llevar hasta el parque para que usted coja un taxi y ahí llegue a su casa. Dicho y hecho, así fue, hermanos. Llegué a mi casa, le dije a mi esposa, me acaba de pasar esto, deme plata para pagar el taxi aquí y allá. Y hermanos, y aquí estoy vivo contando el cuento. Pero una cosa es decir que tiene vida eterna y otra cosa sería la muerte frente a usted. Pero ¿sabe qué, hermanos? De algo yo estaba seguro. No es la primera vez que me ha pasado algo así. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y ya yo tengo vida eterna. Mis pecados fueron perdonados. Y le doy gracias a Dios porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén, hermanos. ¿De qué te libró Dios, hermanos? La gente toma en poca seriedad la instancia cuando se habla de que su vida terrenal termine, ¿verdad, hermanos? Así es la gente, mira, la gente piensa que los que se van a morir son los que están en un hospital, los que están moribundos, los que les dijeron le queda tanto tiempo de vida. Algunos piensan que la vida es nacer, hacerse niño, joven, adulto, anciano y morir. Porque tenemos que salir de esa tierra. Pero los jóvenes piensan que ellos no se van a morir. Que tienen la vida por delante y no quieren pensar en la muerte. Pero si usted va a un cementerio, como le dijo a aquella mamá a su hija, porque la hija le hizo esta pregunta, le dice, mamá, ¿a qué edad se muere uno? Entonces había un cementerio enfrente de la casa y le dice la mamá, vaya a llegar este mecatito y usted se va a medir los ataúdes y le hace un nudo. Y cuando llegó dice, mami, vea, le habían dado un cordel así, dice, vea, y traía diferentes nudos, diferentes tamaños. ¿Y qué aprendió? Que habían ataúdes chiquititos de niños, de jóvenes y más grandes. ¿Qué aprendiste? Que para morirse uno necesita, hermanos, la edad. Así que uno se puede morir a cualquier edad. ¿Escucharon bien, hermanos? Y los jóvenes, mucha gente no le importa pensar en el más allá, lo que piensan es el aquí y el ahora, las deudas y todo lo que están teniendo por delante y no se toman tiempo para prepararse para lo que va a hacer después de su existencia aquí terrenal. Amén, ¿es verdad o no? Y la incredulidad de una existencia más allá es lo que más persevera en esta generación. Entonces ellos dicen, ¿y cómo sabe usted de que hay vida más allá? Pruébemelo. ¿A dónde están las pruebas científicas? ¿Cómo sabemos que es cierto, que hay espíritu y que hay alma y que uno sigue existiendo después de que se muere? Así está la gente hoy. Pero Jesús habló del infierno fuertemente. ¿Saben ustedes que en la Biblia aparece 12 veces la palabra infierno? 12 veces dice la palabra infierno. Y de esas 12 veces, Jesús usó 11 veces para hablar del infierno. Y algunos han dicho, bueno, yo tendría que comprobarlo para buscarlo bien, pero dice que Jesús habló más del infierno aún que del cielo para advertirnos que no fuéramos a ese lugar. ¿Están captando, hermanos? ¿Qué dijo Jesús del infierno? Por ejemplo, lean Marcos 9:43 en adelante, el 48. Vean lo que describió Jesús de cómo es el infierno. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y dice él, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el castigo. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, un gusano que está atormentando, comiéndose a las personas. Y usted dice, pero ¿cómo si es un espíritu? Porque es a nivel de castigo. Y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. San Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y vean para quién era el fuego eterno, el infierno. Preparado, ¿para quién era? ¿O para quién es? Para el diablo y sus ángeles. Pero ahora, para todos los que quieren seguir a Satanás y no obedecen a la palabra. Y dice la palabra del Señor, Lucas 16, 23, 24. Estén siguiendo, me va a leer los pasajes. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Y Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno es un lugar verdadero, hermanos. No es una alegoría. No es como algunos dicen, no creo que exista. Eso es como una especie de simbolismo. No, la Biblia literalmente dice que existe un lugar de castigo eterno que es el infierno. Y es un destino final para aquellos que rechazaron lo que Dios quería darles, su salvación. Es un lugar de tormento. Es el lugar donde van a ir muchos. Y ese es el lugar donde ya la misericordia y la gracia de Dios no está. Porque, como dijo el hermano Spurgeon, Dios puede aún salvarte si no estás en el infierno. ¿Escucharon bien? Dios aún puede salvarte si no estás en el infierno. Mientras tú tengas vida, hay esperanza para tu salvación. Pero la salvación es hoy. Amén. Ese día cuando veamos que por habernos arrepentido de nuestros pecados y haber sido salvos por su gracia, por la fe en Jesús, somos librados de este castigo eterno. Y digan en el libro de la vida, Damaris Tapia, búsquelo. Buscan en el libro. Y tu nombre está ahí. Aquí está el nombre de ella. Y le dicen a ella: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué triste es al que le digan: malditos, alejaos de mí al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Hermanos, somos salvos por esa gran misericordia de Dios. Y hoy usted está escuchando este mensaje. Pero el día en que estemos delante del gran juicio del trono blanco y sepamos de lo que Dios nos ha librado, nosotros vamos a caer rendidos a sus pies, dando infinitas gracias por su misericordia y su bondad, que valió la pena este camino de fe, de haberle entregado nuestra vida a Jesús y haberle seguido. Mientras otras personas veían que fueron lanzadas al lago de fuego. Pero usted alcanzó salvación. ¿Somos salvos de qué? Pero somos salvos ¿para qué? Y dice la palabra del Señor: cuánto más la sangre de Cristo, en Hebreos 9:14, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivos. Somos salvos para servirle. Diga, pónganse de pie por favor. Levante su mano y diga: sí, soy salvo. Si usted tiene las evidencias de su salvación, como prediqué el domingo pasado, hoy usted puede decirle: soy salvo para servirle. Soy salvo para su gloria.
Soy salvo para dar mucho fruto. Soy salvo para ser un testigo de su poder y de su misericordia. ¿Cuántos pueden decir un amén? Dele gracias al Señor y aplauda su salvación en Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por lo que Él hizo y Él logró. Cierre sus ojos, hermano.